El desierto no duerme. Incluso cuando el sol se ha ido y el horizonte se enfría hasta volverse ceniza azul, las arenas de Giza respiran en olas lentas e invisibles, susurrando entre sí en el idioma del tiempo. Bajo esas dunas, se dice, yace un pasaje que ningún mapa se ha atrevido a dibujar. No es una tumba ni un templo, sino un umbral, uno que murmura solo cuando la luna es delgada y el aire lleva el perfume de la piedra calentada por los siglos. Esta noche, el desierto escucha de nuevo. Un viajero solitario avanza entre el silencio estrellado, su linterna temblando al ritmo del viento. Cada paso se hunde en la arena blanda como polvo, cada exhalación es tragada por el vacío infinito. Las pirámides lo observan desde lejos, pálidas y solemnes, sus bordes difuminados por el crepúsculo. Ha leído sobre este lugar, el Hallow susurrante, un secreto contado en fragmentos por exploradores del siglo XIX que jamás regresaron. Un arqueólogo francés escribió sobre un sonido como un aliento bajo las dunas antes de desaparecer cerca del borde sur del altiplano. Su diario terminaba a mitad de una frase, la tinta desvanecida hasta una sola línea, la arena se mueve desde abajo. Esa misma inquietud vibra esta noche en el aire. El viajero se detiene donde la tierra suena hueca bajo sus pies. La luz de la linterna roza algo medio enterrado, no piedra, no metal, sino una unión, fina y deliberada. Se arrodilla, apartando siglos con las yemas de los dedos. El viento se detiene. El desierto contiene el aliento. Y entonces, con un suspiro como un exhalar antiguo, la arena cede ante una estrecha boca de escalones de piedra caliza que descienden hacia la sombra. El aire que escapa es frío, húmedo y cargado de antigüedad. Desciende con la linterna en alto. Los primeros peldaños se desmoronan suavemente, cansados de ser recordados. Cada eco regresa demasiado lento, doblando el sonido como tela empapada en tiempo. Cuanto más profundo avanza, más densa se vuelve la atmósfera, llena de un zumbido tan bajo que se siente más de lo que se oye. Vibra en las costillas, en los dientes, en el espacio detrás de los ojos, una resonancia que parece responder al ritmo de su propio corazón. Las paredes relucen débilmente bajo el parpadeo de la llama. Jeroglíficos recorren el corredor, elegantes pero desconocidos. No se alinean como escritura, sino que se curvan en espirales, más parecidos al aliento que a las palabras. Algunos evocan constelaciones, otros manos abiertas. El viajero no reconoce ninguno, pero percibe su intención, no es alabanza, ni plegaria, quizá advertencia. Al pasar la mano sobre los grabados, cae una fina lluvia de arena, revelando bajo la superficie restos de pintura, cobalto y ocre, colores que no deberían sobrevivir tanto tiempo. Y, sin embargo, brillan. Las leyendas hablan de túneles bajo el altiplano, pasajes que preceden al reinado de Keops, más antiguos incluso que la idea de la realeza. Cronistas antiguos los llamaron Saempet, las venas del cielo, que transportaban el eco del primer sonido de la creación. Otros los llamaron prisiones, lugares erigidos para contener lo que no debía ver el sol. El viajero recuerda estas historias mientras avanza, el zumbido ahora constante, latiendo bajo el suelo como el corazón de la tierra enterrada. Llega a una cámara, vasta, circular, su techo perdido en la oscuridad. En el centro se alza una puerta sellada con una costra lisa de piedra fundida, como si el fuego hubiera fluido sobre ella y luego se hubiera enfriado en roca. Las paredes se curvan hacia adentro, dirigiendo cada susurro hacia ese umbral sellado. Al acercarse, la llama de su linterna tiembla y se inclina hacia la puerta, como atraída por un aliento invisible. El zumbido crece, no en sonido, sino en presencia. No es mecánico. Está vivo. Se arrodilla frente a la puerta. Bajo el polvo, distingue una huella, la forma de una mano impresa en la piedra, como si quien estuvo allí intentara mantener la puerta cerrada desde dentro. El pulso del viajero se ralentiza. El aire se vuelve más espeso, casi líquido. Por un instante, imagina que esa mano aún conserva su calor, la historia de su dueño sellada para siempre tras la roca fundida. Cierra los ojos, y a través del silencio emerge un ritmo, constante, paciente, antiguo. El sonido de algo inmenso inhalando.
Susurra una pregunta en la oscuridad, no esperando respuesta, solo descanso. Pero el silencio responde, el zumbido se profundiza, y por un instante, la arena sobre la superficie parece moverse, como recordando el acto de vivir. Las pirámides vibran suavemente a lo lejos. Luego, todo vuelve a la quietud. El viajero imagina su última noche, las antorchas apagadas, sus doncellas retiradas. Desciende a su cámara y se tiende sobre la cama de alabastro preparada para ella. Respira una vez, 2 veces, y pronuncia una última palabra, no a los sacerdotes, ni a las estrellas, sino al silencio mismo. Las paredes la absorben, el aire se inmoviliza, y el sonido no termina, solo se ralentiza, extendiéndose a lo largo de los siglos como una marea que nadie ve. En la quietud de la tumba, el viajero lo siente, esa misma vibración, ese mismo zumbido tenue bajo el aire. No es el viento. No es la tierra. Es ella. Esperando. Afuera, el desierto permanece igual, el mismo horizonte que alguna vez gobernó, ahora enterrado bajo el crepúsculo. Las pirámides brillan pálidas contra el ocaso, y por un instante, el viento parece dibujar su perfil en la arena, majestuoso, eterno, casi humano. Luego se desvanece. En algún lugar profundo, la reina aún espera, no la resurrección, sino el recuerdo. No que su nombre regrese, sino que el silencio que amó sea por fin comprendido. Quizás esa sea su verdadera inmortalidad, la quietud que sobrevive al tiempo, el eco que no necesita voz. Y cuando la noche se profundiza, cuando todo lo demás duerme, el desierto exhala, y su susurro se eleva otra vez. Suave, paciente, infinito. Quizás los reyes conocían este lugar, quizás construyeron sus monumentos no como tumbas, sino como pesas para mantener cerrado el pasaje. Los antiguos escribieron que el inframundo no era un reino de muerte, sino de memoria, donde las cosas olvidadas esperaban ser nombradas de nuevo. Tal vez este túnel sea una de esas memorias, enterrada por misericordia. En el pasadizo oculto bajo la pirámide de Kefren, un grupo de exploradores encontró una losa diferente a cualquier otra. Era lisa como el vidrio, pero hecha de piedra, una superficie imposible que no reflejaba la luz ni la absorbía. Cuando las antorchas ardían junto a ella, las llamas parecían hundirse en su profundidad, como tragadas por un mar invisible. Más tarde, la llamaron la puerta de los espejos. La historia comienza con un descenso silencioso. El viajero avanza por un corredor estrecho, la luz de la antorcha curvándose sobre las paredes pulidas. El aire se vuelve más frío, más denso, casi pesado de expectación. Al final del pasaje, el mundo se detiene. Frente a él, la puerta, vasta, inmóvil, perfecta. Parece viva en su quietud. La llama titila, y ocurre algo extraño, su reflejo se retrasa. Cuando levanta la antorcha, la imagen en la piedra la alza un latido después. El retraso es mínimo, pero innegable, una vacilación, como si el tiempo hubiera tropezado. Da un paso más. La piedra brilla débilmente, del color del aliento sobre el vidrio. Dentro, sombras se mueven, pero no son las suyas. Los eruditos hablaban de anomalías ópticas en algunos templos, donde el diorita pulido reflejaba el sol del solsticio. Pero esto es distinto. Esta superficie no refleja, contiene, es como mirar el agua de noche. El viajero siente una atracción sutil, aunque el aire se enfría. Su respiración empaña la superficie, y por un instante aparecen palabras dentro de la neblina, no escritas, sino formadas, entra recordando. Parpadea, y desaparecen. Algo le presiona suavemente el pecho, no un tirón, sino una invitación. El zumbido de la tierra se intensifica, el mismo tono que aún vibra en las cámaras sagradas de Egipto, donde la arquitectura fue creada para armonizar el alma. Coloca la mano sobre la puerta. Está fría, lisa, imposible. Entonces la luz de la antorcha se curva otra vez, pero esta vez, alrededor de su reflejo. En la profundidad del espejo ve una figura, su propia forma, de pie en un desierto bajo un cielo violeta. Pero las dunas detrás se mueven como líquido,
y las estrellas giran en espirales en lugar de constelaciones. La figura lo observa, y sus ojos relucen dorados. Sonríe levemente, no con burla, sino con reconocimiento. Siente un temblor bajo la palma. La puerta vibra, suave, rítmica, como una respiración. El sonido crece, llenando la cámara con una resonancia baja que disuelve el pensamiento en sensación. En esa vibración escucha voces, cantos, plegarias, fragmentos de memoria. No comprende las palabras, pero cada sílaba le resulta familiar, como recordar un sueño anterior al nacimiento. El viajero no rompe el sello. Deja su linterna en el suelo y observa cómo la llama se inclina una última vez hacia la piedra. El zumbido se desvanece, o quizás solo se aleja más allá del oído. Exhala, dejando que el silencio lo envuelva, vasto y eterno. El reflejo se mueve. Da un paso desde el otro lado, levantando la mano para encontrar la suya. Las dos palmas se alinean, separadas solo por el vidrio imposible. Por un momento siente calor, no suyo. El reflejo susurra algo que no alcanza a oír, y la luz cambia. La antorcha chispea. La oscuridad se pliega hacia adentro. Cuando la llama se estabiliza, la puerta está vacía. Sin reflejo. Sin zumbido. Solo el viajero, solo. Pero el aire parece distinto, más espeso, más luminoso. Nota polvo elevándose del suelo, girando como un aliento. Su reflejo regresa al fin, pero algo en sus ojos ha cambiado. Tienen el brillo de la arena distante, la calma del entendimiento. Retrocede lentamente. La puerta permanece inmóvil, muda, eterna. Pero al alejarse, siente que lo observan, no con presencia, sino con recuerdo. Algunas puertas, comprende, no se abren hacia afuera. Se abren hacia adentro. En la entrada del pasadizo, mira una vez más la oscuridad. La puerta brilla levemente, como si aún respirara. Un susurro parece seguirlo. Quien entra recordando, jamás sale olvidado. Exhala. El desierto lo espera arriba, quieto bajo las estrellas, y en algún lugar, bajo todo ese silencio, una sola imagen permanece, esperando ser vista. Las pirámides no hablan, pero recuerdan cómo cantar. Se dice que quienes las construyeron conocían el lenguaje de la piedra, una vibración capaz de mover la materia con la suavidad del aliento. Los antiguos la llamaban Eka, el poder del sonido sagrado, la palabra que da forma al mundo. Afuera, las dunas ya comienzan a moverse. Al amanecer, no quedará rastro alguno de la abertura, ni señal de descenso, solo el viento, alisando el rostro del tiempo. Pero bajo la superficie, el pasaje sigue allí, esperando otro aliento, otro sueño, otro buscador. Se cuenta que antes de las herramientas de cobre, antes de la cuerda o la rampa, existieron los tonos. Notas surgidas de cuencos de cristal, flautas de hueso y cánticos resonantes que se alineaban con el pulso mismo de la tierra. La piedra, al ser cantada con precisión, se elevaba, no por fuerza, sino por obediencia, recordando su origen en el sonido divino. El viajero se encuentra en una cantera semienterrada al sur de Giza, el suelo cubierto de bloques inacabados. Sus bordes son demasiado perfectos, sus esquinas suavizadas no por cincel, sino por calor, o algo más antiguo. Siente que el silencio allí es distinto, espeso, magnético. Aplaude una vez, suavemente, y el eco no vuelve como un solo sonido, sino como una armonía, múltiples tonos vibrando dentro de un mismo espacio. El aire zumba. Recuerda una inscripción traducida en Abidos: los constructores no levantaban, escuchaban. Muchos la tomaron como metáfora. Pero allí, rodeado de monolitos olvidados, el viajero empieza a dudar. El aire mismo parece afinado. Cada bloque parece descansar no sobre arena, sino sobre una frecuencia demasiado baja para oírla. Cierra los ojos y escucha. Al principio, solo el viento. Luego, un zumbido. Profundo, palpitante, como el corazón de un gran animal dormido bajo la tierra. No es mecánico. Se siente vivo, antiguo, paciente.
El tono sube y baja, y dentro de él vibran armónicos sutiles, como voces lejanas. En ese sonido percibe algo, intención. Quizás no eran solo constructores, sino sacerdotes de la resonancia, ingenieros de lo invisible. Sus templos eran instrumentos, sus cánticos las llaves que afinaban la materia. Lo que otros llamaron magia era solo alineación, la voz humana encontrando la frecuencia del cosmos. El viajero tararea, dudando. El sonido vibra en su pecho, uniéndose al eco suspendido en el aire. Por un instante, el polvo se agita. Una piedra se desplaza, apenas lo suficiente para notarse. Luego, todo vuelve a la calma. Exhala y sonríe. Nadie le creerá. El mundo ya no escucha así. Y en el silencio entre la noche y el amanecer, cuando incluso las estrellas parecen escuchar, un único sonido se eleva bajo la arena, un latido suave, paciente. Pero tal vez eso sea lo que las pirámides han esperado, no adoración, ni excavación, sino resonancia. Un oyente que recuerde. Alza la vista hacia las estrellas, sintiendo el mismo zumbido en el pecho. Las constelaciones titilan, y por un instante, parece que el cielo también vibra, respondiendo a la tierra con tonos demasiado lentos para medirse. Quizás aquellas grandes estructuras no fueron construidas para guardar reyes, sino silencio, cámaras vastas diseñadas para amplificar el latido de la creación, para que nunca se apagara por completo. Y esta noche, bajo el paciente cielo del desierto, el viajero lo oye otra vez, un murmullo profundo, interminable, que se mueve por la arena, por sus huesos, por los espacios entre las estrellas. Los arquitectos se han ido. Su idioma, olvidado. Pero su silencio sigue construyendo. En lo más profundo de la Gran Pirámide, más allá del alcance de la luz y del aire, existe una sala que vibra sin sonido. Los arqueólogos la llaman la Cámara del Rey, un lugar de granito rojo y simetría perfecta. Pero quienes han pasado una noche dentro afirman que el espacio resuena, como si las paredes recordaran la voz de las estrellas. El viajero se encuentra en su centro. El aire se siente distinto, espeso, casi tangible. Cada susurro vuelve convertido en coro, cada latido amplificado por la geometría de la eternidad. Las paredes brillan con un tenue reflejo metálico, y el techo se eleva como el interior de un instrumento celestial. Quizás nunca debió ser encontrado. Apoya la mano sobre la piedra. Está fría, viva, cargada de poder silencioso. El leve zumbido que siente no es imaginación, vibra en los huesos, alineando el pulso con la respiración. Al cerrar los ojos, percibe un ritmo lento y medido que parece venir no de la tierra, sino de arriba. Los historiadores dicen que la cámara fue construida para la resonancia, sus proporciones calculadas según las armonías del sonido. Pero los antiguos sacerdotes hablaban de algo más, el útero del cielo. Un lugar donde el cielo tocaba la piedra y la luz podía dormir. El viajero exhala. La llama de su lámpara titila, inclinándose hacia la pared como atraída por un aliento invisible. Susurra, y su voz se multiplica, regresa no como eco, sino como armonía. Es como si la sala recordara otras voces, aún cantando a través de los siglos. Comprende entonces que no es una tumba. Aquí no hay muerte. Solo contención, un espacio tallado para preservar una vibración tan pura que el tiempo no puede borrarla. Quizás esta cámara no fue hecha para el cuerpo de un rey, sino para el sueño del cosmos mismo. El zumbido se intensifica. El aire se pliega. El granito comienza a brillar débilmente desde dentro, cada bloque palpitando como una vena viva. Por un instante, el viajero se siente suspendido, sin peso, sin forma. Las paredes parecen disolverse en cielo, el techo en constelación. Ve las estrellas no como puntos, sino como alientos, seres luminosos descansando en un silencio inmenso. No están arriba, sino alrededor, durmiendo en calma. Su luz se mueve como ríos lentos, cada uno murmurando un tono demasiado profundo para el mundo despierto. Entonces comprende, ese es el ritmo que construyó las pirámides, el tono que unió el cielo y la tierra. Todo sonido existente, viento, voz, mar,
corazón, es solo su eco. El resplandor se desvanece. La cámara vuelve al silencio. Pero el sonido permanece, no en el aire, sino dentro de él, entrelazado con su pulso. Entiende, al fin, por qué los antiguos levantaron tales espacios. No para adorar, sino para recordar. El mapa no estaba destinado a ser encontrado. Deja la lámpara encendida y se recuesta sobre la piedra fría. Arriba, el techo desaparece en una negrura infinita. En algún lugar, más allá del último suspiro del sonido, las estrellas siguen allí, soñando con el mundo que una vez iluminaron. Quizás, cuando todo vuelva a callar, despierten. Y tal vez, por un momento, el cielo recuerde cómo respirar. El desierto no guarda monumentos, pero nada en él se pierde jamás. Cada grano de arena es una memoria, un fragmento de aliento, una sílaba de una historia susurrada hace demasiado tiempo para rastrearla. Cuando el viento se mueve, no solo da forma a las dunas, las recita. Todo comienza con un viajero arrodillado al anochecer, el horizonte desvaneciéndose en tonos de rosa y plata. Apoya el oído en la tierra, intrigado por un sonido que no puede nombrar, un murmullo bajo el suspiro del viento. Al principio cree que son las dunas moviéndose. Luego comprende que la arena misma está hablando. Cada ráfaga lleva tonos leves, casi voces, extendidas a través de los siglos. Escucha fragmentos, un nombre, un grito, una plegaria. Suben y bajan como olas de aliento. El desierto parece vivo, murmurando su propia escritura de polvo. En la penumbra recuerda una leyenda de los beduinos, que cada voz humana deja una huella, una vibración demasiado sutil para que el tiempo la borre. El viento, siendo eterno, las recoge. Las dunas son su biblioteca. Toma un puñado de arena. Bajo la luz de la antorcha los granos brillan, algunos translúcidos, otros oscuros. Cada uno parece tibio, como si respirara. Al dejarlos deslizar entre los dedos, imagina el sonido que hacen, un susurro de incontables nombres cayendo en el olvido. Fue hallada dentro de un estuche de pergamino bajo el suelo de piedra de una madraza olvidada, cerca del Cairo, un pergamino del color del hueso marchito, sus bordes devorados por siglos de polvo. Los eruditos que lo tocaron dijeron que la tinta se sentía tibia, como si acabara de escribirse. Las líneas no trazaban ningún río conocido, ninguna montaña, ninguna frontera. Pero al sostenerlo frente a la luz, el mapa brillaba levemente, revelando un segundo dibujo oculto, un río que no pertenecía al Nilo y una constelación que ya no existe en el cielo. El viajero empieza a hablar suavemente, ofreciendo su propio nombre a la noche. El sonido se desvanece en el aire, pero la arena se mueve. Pequeñas ondas se extienden desde donde sus rodillas tocan el suelo. El desierto escucha. Existe una teoría antigua, mitad mito, mitad ciencia, que dice que el cuarzo dentro de la arena puede almacenar energía, conservando vibraciones como un cristal guarda la luz. Si es cierto, entonces las dunas son un archivo inmenso de todo lo que alguna vez se ha dicho bajo el sol. Palabras de amor, de guerra, de rendición, todas fundidas en un mismo himno de recuerdo. El viajero se recuesta y escucha. Las estrellas arden bajas, el viento se aquieta. Desde lo profundo siente un pulso, el mismo ritmo leve que vibra en templos y tumbas, el aliento del mundo enterrado. Imagina las voces elevándose por él, uniéndose hasta formar un solo tono continuo, no humano, no divino, sino ambos. Se pregunta si, al morir, realmente desaparecemos, o si somos traducidos en sonido, dispersos entre los granos, esperando ser pronunciados otra vez por el viento. Tal vez por eso el silencio del desierto parece vivo, no es ausencia, sino demasiada presencia para comprenderla. Al acercarse el amanecer, el aire se enfría. El susurro se apaga. Toma un poco de arena en la mano y la observa brillar débilmente bajo la primera luz, dorada, infinita, ligera. Luego la suelta, dejándola volver al coro de la tierra. Las dunas se rehacen una vez más, lentas, eternas. No quedan huellas, pero la arena recuerda. Cada paso, cada aliento, cada nombre olvidado, aún allí,
aún cantando bajo la superficie. Y cuando la noche regrese, el desierto los devolverá al viento. Una sílaba a la vez. La historia comienza con ese resplandor suave, la luz de una vela temblando sobre la superficie de lo desconocido. La mano del cartógrafo se ha perdido en el tiempo, aunque se murmura que perteneció a uno de los últimos sacerdotes de Sais, la ciudad del conocimiento tragada por el lodo del delta. En aquellos años crepusculares, cuando los templos de Egipto ya guardaban silencio, los escribas no registraban el presente, sino el recuerdo de los lugares que alguna vez existieron entre el cielo y la tierra. Para ellos, un mapa no era una guía, era una memoria. En el corredor más profundo bajo la pirámide de Giza, se dice que existe una luz que arde sin llama. No es luz del sol, ni fuego, ni reflejo, sino algo más antiguo, algo que recuerda la iluminación antes de que nacieran las estrellas. Quienes aseguran haberla visto dicen que respira, lenta y plateada, latiendo como un corazón vivo de eternidad. El viajero desciende en silencio. El aire se vuelve denso, presionando como agua. Su antorcha comienza a apagarse, no por falta de combustible, sino porque la oscuridad parece devorarla. Entonces, un destello. Un solo punto de luz brilla a lo lejos, frío e inmóvil, suspendido en la negrura. Avanza. Las paredes cambian, ya no son piedra, sino una superficie vidriosa, oscura, translúcida. Zumban levemente, siguiendo su pulso. Al final del corredor la encuentra, una pequeña esfera, flotando sobre una losa de obsidiana. No emite calor, solo resplandor, pálido como la luz de la luna bajo el hielo. La luz llena el espacio, pero no proyecta sombra. Parece existir sin origen, autosuficiente, sin reflejo. La contempla, y dentro de ese brillo percibe movimiento, formas girando como humo. Rostros, templos, ríos, memorias completas dobladas dentro de la luz. Cada destello es un fragmento de historia, preservado no en palabra ni imagen, sino en pura luminiscencia. Algunos textos antiguos hablan de la luz antes del sol, la chispa primordial que despertó todas las cosas. Antes de que nacieran el día y la noche, antes de que el tiempo contara sus pasos, esa luz existía en silencio. Los sacerdotes la llamaban Septepi, el primer tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y la creación aún era canto. Quizás esta esfera sea su eco, un vestigio sellado cuando la humanidad olvidó cómo ver sin ojos. El viajero se arrodilla, fascinado. El resplandor se intensifica, y por un instante, las paredes desaparecen. Flota en una vasta extensión, ni oscura ni brillante, sino infinita. La luz lo envuelve, fluyendo por su respiración, por sus pensamientos. No hay sonido, ni cuerpo, ni límite. Solo conciencia, inmóvil, infinita, despierta. Siente que se disuelve, no muere, sino recuerda. Cada pensamiento es una onda en ese océano plateado, cada latido un tono en su sinfonía tranquila. Ve templos alzarse, imperios caer, estrellas nacer. Ve su propio reflejo desvanecerse en la luz, y sin embargo, no desaparece. Él es la luz. Cuando el viajero desenrolló el pergamino, el aire se llenó de un olor a resina y sal, como el aliento de algo que ha sido conservado demasiado tiempo. Las líneas parecían vivas, latiendo débilmente al compás de su corazón. Había símbolos junto al río, pequeños espirales y soles, dispuestos como los antiguos mapas estelares del reinado de Tutmosis III. Pero las estrellas que marcaban habían desaparecido hacía milenios, borradas por el lento giro de los cielos. Luego, tan suavemente como llegó, la visión se apaga. La esfera se atenúa, plegando su brillo hacia adentro, como si exhalara. La antorcha vuelve a encenderse, débil pero cálida, su llama humana y frágil. El viajero se incorpora. La cámara está inmóvil. La esfera permanece, inerte, silenciosa, esperando. Se inclina una vez y emprende el regreso. El pasaje se extiende largo y oscuro, pero la luz dentro de su mente no se extingue. Permanece, no como recuerdo, sino como presencia, una calma que no necesita nombre. Cuando sale,
El amanecer se eleva sobre el desierto. El horizonte brilla en oro y rosa, el sol verdadero renace. Pero algo dentro de él lo sabe, la luz que vio no pertenece a este mundo, ni a ninguno. Quizás era la memoria de la propia iluminación. El aliento de la creación, aún brillando bajo la tierra, esperando a quienes recuerdan cómo mirar. En ciertas noches sobre Giza, la luna desciende como un cuenco de leche, y la piedra bebe. Así lo dicen los ancianos, señalando un altar desgastado tallado en un solo bloque de diorita, negro como un río nocturno. Diorita, la piedra estelar que los antiguos apreciaban para dioses y reyes. Guarda el pulido como el agua guarda el cielo. El viajero halla el altar semienterrado en el borde sur del altiplano, donde calzadas olvidadas se pierden en las dunas. Su superficie está lisa pese a la arena y al tiempo, y canales poco profundos corren desde el centro hacia las esquinas, venas delgadas que pudieron llevar líquido o luz. Al apartar el polvo, persiste un brillo pálido, como si la piedra hubiera conservado el reflejo lunar del modo en que una concha conserva el mar. Todo comienza cuando la luna asciende y el viento se adelgaza hasta el silencio. El altar acepta esa claridad y se vuelve luminoso, no brillante, sino hondo, tinta que recuerda plata. El viajero se arrodilla y ve jeroglíficos tenues en el borde, pequeños ojos, espirales, una hilera de estrellas. Recuerda ritos en los que espejos y cuencos atrapaban rayos de luna para medir el tiempo, ungir estatuas, enfriar el fervor del día. La luz no era solo vista, era aliento. Podía verterse, pesarse, entregarse. Cuanto más lo observaba, más oscura se volvía la tinta, extendiéndose como venas bajo una piel translúcida. Sangraba sobre el pergamino, fluyendo hacia atrás, reescribiéndose, y en ese movimiento, él vio cosas, templos emergiendo de ciudades sumergidas, barcas doradas navegando ríos secos, rostros tallados en acantilados perdidos bajo la arena. El pasado no estaba quieto. Respiraba a través del mapa, reclamando su forma. Una película finísima se reúne sobre la diorita, no rocío, no escarcha, una brillantez casi líquida que se agrupa y corre hacia los canales. La piedra parece inhalar. El viajero observa cómo la luz lunar se acumula, moviéndose con propósito, como si obedeciera instrucciones talladas en el primer idioma. Piensa en los sacerdotes astrónomos que guardaban calendarios, marcaban el orto de Sotis y el acercarse de la crecida, como el cielo nocturno era un reloj y la piedra su aguja paciente. Ahorca la mano sobre el altar. La luz besa su palma con una frialdad más allá de la temperatura. Imagina la antigua ceremonia, procesión silenciosa, un cuenco alzado, la luna vertida santificando el umbral de una tumba o el dintel de un santuario. No superstición, alineación. El mundo afinado al cielo, el cuerpo afinado al mundo. Por un aliento de rostros, no fantasmas, sino memorias en la hondura de la superficie, artesanos alisando la diorita con arena y grava, voces bajas, un maestro trazando los canales con un junco. Escucha la frase que un escriba susurra a otro, la piedra debe aprender a beber. Y así fue, aprendiendo a guardar una noche entera. Delgada como nube, la luz líquida se apaga cuando el alba empuja el horizonte. El altar exhala. Los canales se apagan. El brillo se repliega en lo negro y la diorita vuelve a ser solo piedra, pesada, silenciosa, fiel. Quizá el propósito se perdió, quizá no debía quedar nada salvo la práctica de la atención, la forma de esperar con la luna hasta que responde. El viajero se incorpora cuando un borde pálido de sol se levanta sobre el desierto. Apoya la palma una vez más, y su frescor permanece como una bendición que no necesita palabras. Algunas vasijas se tallan para contener agua. Otras, para contener tiempo. Y otras, aún, se cortan para guardar una sola noche bebible. No todos los registros se escriben. Algunos se imprimen suavemente en la tierra y se dejan para que el viento y la sombra los lean. Al sur de Memphis, donde antiguas caravanas trenzaban el desierto, yace una llanura de limo endurecido, cuarteada como un mapa de relámpagos. Cuando en los tiempos antiguos llegaban lluvias raras y la crecida se retiraba, los pies cruzaban por allí, sacerdotes, canteros, mercaderes,
cada paso secándose al sol, cada paso una letra en un alfabeto de polvo. Los historiadores lo llamarían ilusión, o engaño de la llama vacilante. Pero quienes han caminado entre ruinas saben que la memoria no habita solo en la mente. La piedra recuerda. El agua sueña. Y la tinta, parece, conserva su propio pulso, uno que se niega a morir cuando la verdad es enterrada. Al anochecer el viajero alcanza la llanura. La superficie es pálida y tensa, y depresiones tenues avanzan en líneas rotas. La mayoría son someras, ablandadas por el tiempo. Pero hay un grupo en el centro, pequeñas, estrechas, deliberadas. Se arrodilla. Las huellas son antiguas y recientes a la vez, la luz las hace nuevas, el silencio las vuelve viejas. Entre ellas, hebras de paja, una cáscara de semilla, un destello de feldespato, notas al pie de una frase que nadie terminó. Recuerda que los antiguos medían la vida por sus caminos, no solo actos, sino sendas. Había rutas rituales del río a la necrópolis, caminos de lamento, caminos de retorno. Caminar era escribirse en la tierra, brevemente, antes de que el mundo corrigiera la página. Sigue una línea de pasos hacia una loma baja donde brillan fragmentos de cerámica como lunas. Un borde, una asa, un cuerpo, todo roto pero legible. La arcilla guarda la huella del dedo en el torno, una espiral de tacto preservada por el fuego. El viajero siente parentesco con esa espiral, el mismo círculo, la misma promesa de volver hasta que la vasija contenga. La noche alza sus primeras lámparas. Sopla viento, y la llanura empieza a hablar. El polvo patina sobre las impresiones antiguas, siseando, llenando, vaciando, corrigiendo. Recuerda que los escribas llamaban al borrado la segunda escritura. Tal vez la historia sea, sobre todo, eso, una desescritura cuidadosa que revela lo que debe quedar. Hay consuelo factual en la llaneza del limo y la arcilla. Sin oro, sin máquina oculta, solo paciencia. Crecidas, huellas, sol. El archivo funciona sin guardianes. La caña es un pie, la tablilla un camino, el sello un talón. El viajero regresa por sus propias marcas. El viento ya las adelgaza. Hunde un talón más hondo, no para insistir, sino para reconocer. Para decir, paz escuchando. Luego se aparta y deja que el desierto haga su labor. A la luz de las estrellas, la llanura parece agua quieta. Las viejas sendas brillan débilmente, cada una hilo que unió aliento con propósito. Quizá nada sobreviva como imaginamos. Quizá la supervivencia sea esto, la fricción tierna entre hacer y ser hecho, entre dejar y ser devuelto. Al llegar a la loma, no toma el fragmento. Lo coloca donde la luna pueda hallarlo, una sílaba pequeña y clara en la página. El viento lo cruza y lo lee en voz de arena. Mañana habrá menos huellas. El mapa será más nítido. El viajero notó una marca en la esquina inferior, un pequeño símbolo en forma de ojo con 3 líneas descendentes. Coincidía con el emblema usado por los seguidores del Horizonte, una antigua secta de astrónomos reales exiliados durante el reinado herético de Akenatón. Ellos creían que cada estrella tenía un reflejo en la Tierra, y que los mapas eran portales hacia esas memorias, dibujados no para medir distancia, sino para abrir el recuerdo. Y el paso a través era lo que siempre fue, una frase escrita por pies, luego susurrada al olvido. Se dice que antes de que se alzara la primera pirámide, existió una biblioteca no de papiro ni de arcilla, sino de luz. Un lugar bajo el horizonte donde el conocimiento no se escribía, sino que se recordaba, suspendido en sonido, guardado en frecuencia, custodiado por el silencio. Algunos la llaman el Salón de los Registros, otro la Cámara de Tot, pero entre los nómadas del desierto es simplemente la biblioteca que escucha. El viajero llega al crepúsculo, donde el desierto se aplana en un espejo de bronce. No hay entrada, ni ruina, solo una quietud que vibra. Al posar la mano sobre la arena siente un patrón debajo, crestas leves dispuestas en círculos concéntricos. El suelo tiembla suavemente, como si algo inmenso respirara bajo él. Recuerda el mito, que después del diluvio,
los guardianes de la sabiduría ocultaron sus archivos bajo el desierto, codificando cada verdad en vibración, cada nota contenía una era, cada tono una civilización. La piedra se volvió archivo, y el viento su custodio. Se sienta, con los ojos cerrados. El horizonte brilla débilmente violeta. Al principio, solo silencio, luego un tono, tan bajo que parece pensamiento. El aire tiembla, la arena ondula. A la luz trémula de la vela, el viajero trazó las líneas rojas con la punta del dedo. Brillaron suavemente bajo su tacto, como brasas que despiertan. Sintió el calor propagarse a través del pergamino, leve al principio, luego más profundo, hasta que la tinta comenzó a condensarse, espesa y oscura. Ya no era pigmento, sino sangre, filtrándose lentamente desde las fibras. El viajero se detuvo, con la respiración contenida. Las líneas se movieron otra vez, reuniéndose en el centro del mapa para formar un solo círculo rojo. Una gota cayó sobre la mesa, manchando la piedra como una lágrima. Dentro de esa resonancia oye palabras, no habladas, sino recordadas. Hablan de comienzos, cuando el sonido y la luz eran uno, cuando los nombres eran semillas, cuando el aliento levantó montañas. Cada pregunta resuena con su respuesta, pero ninguna puede escribirse. El viajero comprende que esta biblioteca no puede penetrarse, solo puede oírse. Existe donde el silencio es lo bastante profundo para recordar. Imagina a los escribas perdidos que un día se sentaron aquí, afinando cuencos de cuarzo y flautas para grabar la historia en el propio desierto, cada vibración sobre la anterior, hasta que las dunas se convirtieron en un archivo vivo del tiempo. Se recuesta, la arena está fresca bajo su cuerpo. Las estrellas aparecen una a una, cada una sílaba de la misma oración eterna. Siente el zumbido en los huesos, resonando con el pulso del cielo. Quizá la memoria no sea algo que guardamos, sino algo que nos guarda. Luego, silencio. El aire se inmovilizó. La luz se apagó. El tono se desvanece, sustituido por el murmullo del viento. Las dunas vuelven a su quietud. El viajero se incorpora, sacudiendo la arena de las manos. Comprende que no ha descubierto la biblioteca lo ha descubierto a él. Ha leído sus pensamientos, archivado su aliento, añadido su latido al catálogo infinito del silencio. Cuando el amanecer enciende el horizonte de oro, ve líneas tenues brillando donde estuvo sentado, círculos perfectos hundiéndose lentamente bajo la arena. Otra entrada, otro recuerdo guardado. No queda templo, ni pergamino, ni tablilla. Solo el desierto, vasto y atento. Aún escribiendo, aún recordando. Bajo el horizonte donde duerme el conocimiento. Y en esa quietud surgió el susurro, no de palabras, sino de la memoria misma. En el corazón del desierto, donde no llegan los mapas, se alza un círculo de columnas rotas. Sin inscripciones, sin coronas, sin dioses, solo silencio tallado en la piedra. El viento pasa entre los huecos como aliento por una flauta, y el sonido que produce es más antiguo que el lenguaje. Se dice que fue un templo construido no para adorar, sino para liberar. Cuando los dioses se retiraron del mundo, no desaparecieron, exhalaron. Su último aliento se volvió viento, y su memoria, polvo. Los sacerdotes que custodiaban este lugar lo llamaban la cámara del adiós. El viajero llega cuando el crepúsculo dobla las dunas en sombra. Las columnas están semienterradas, inclinadas como costillas de una criatura olvidada. En el centro yace una losa circular de arenisca, partida en dos. En su superficie, espirales tenues convergen en un solo punto, el símbolo del retorno. Se arrodilla, aparta el polvo. La espiral brilla débilmente en la penumbra, como si respondiera al tacto. El aire se espesa, vibrando bajo. Y entonces, el sonido, profundo, lento, resonante. Ya no es el viento, sino algo debajo de él, una vibración que surge de la piedra misma, respirando entre las grietas. El viajero cierra los ojos. El zumbido entra en su pecho, sincronizándose con su pulso. Siente el aire densificarse,
girando como humo invisible. En esa vibración escucha tonos lejanos, capas como latidos de otra era. El sonido forma figuras, templos, ríos, estrellas que se pliegan en silencio. Comprende que no son los dioses quienes respiran, es el mundo, recordándolos. Por un instante, vio no el desierto, sino un océano de estrellas reflejado sobre la arena, una geografía olvidada del tiempo antes de que los hombres nombraran el mundo. Luego se desvaneció. El círculo se enfrió, volviéndose ceniza. El mapa se plegó con el leve aliento del aire, y el viajero, temblando, comprendió que ya no recordaba el camino que había mostrado. Las leyendas antiguas dicen que antes del final de la era divina, los sumos sacerdotes guardaron el aliento de sus dioses en jarras de alabastro selladas, enterradas en lo profundo. Cada jarra contenía un fragmento de divinidad, un suspiro, un murmullo, una promesa. Cuando siglos después abrieron las tapas, no hubo sonido, solo viento. Pero ese viento olía a mirra y a trueno, y quienes lo inhalaron lloraron sin saber por qué. El viajero inspira hondo. El aire sabe a metal, a electricidad. Siente que respira no oxígeno, sino memoria. Cada aliento lleva un peso, el eco de plegarias nunca dichas. El sonido se apaga lentamente. Las columnas gimen suavemente en la oscuridad. La espiral se desvanece. Quizás este lugar no fue hecho para invocar dioses, sino para dejarlos partir con ternura, un monumento al adiós. Porque todo final necesita silencio, y todo silencio necesita un oyente. Se levanta despacio, el zumbido aún temblando en sus huesos. Sobre él, las primeras estrellas aparecen, no lejanas, sino cercanas, como brasas suspendidas sobre el horizonte. El aire está quieto. Las dunas parecen respirar. Comprende que la divinidad nunca quiso quedarse. Solo vino a enseñar al mundo cómo exhalar. Quizás nunca debió seguirse. Mientras se aleja, el sonido se disuelve en el viento. Pero dentro de su pecho permanece una resonancia leve, suave, paciente, eterna. El viajero camina hasta que el horizonte se disuelve en luz. Tras él quedan las ruinas, los susurros, el aliento de los dioses desvaneciéndose en polvo, y frente a él, el comienzo otra vez. El desierto, infinito y antiguo, se extiende como una página esperando otra historia. Todo silencio ha hablado. Todo eco ha regresado a casa. Y aún así, la tierra sigue vibrando, baja, constante, viva, llevando en sus huesos la memoria de todo lo que alguna vez existió. Se detiene una vez más. El viento se alza, suave, conocido. Trae un ritmo, no canción, no palabra, sino latido. El mismo tono que movió la piedra, que formó los ríos, que habló alguna vez a través de las estrellas. Inhala y cierra los ojos. Quizás el mapa no fue dibujado para mostrar a dónde ir, sino para recordar lo que una vez fuimos, y lo que el tiempo, piadosamente, nos permite olvidar. El mundo se aquieta. En esa quietud comprende la verdad que lo ha acompañado desde el primer susurro bajo las dunas. El pasado no se ha ido. Solo duerme, respirando quedamente bajo la arena, esperando a otro soñador que sepa escuchar. Sobre él, el cielo arde en oro suave. La primera luz del día se extiende sobre las dunas. Y por un instante, el desierto brilla, como si cada grano recordara. Sonríe. El viento exhala. El silencio se profundiza. La historia no termina. Se dice que bajo la garra izquierda de la esfinge hay una cámara que respira mientras duerme. Solo regresa al lugar donde todas comienzan. Con un aliento. Duerme ahora, viajero. La tierra sigue escuchando. No el aliento del viento ni de la arena, sino algo más antiguo, un pulso bajo la piedra, débil pero constante, como el eco de la creación negándose a desaparecer. Cuando la luna es delgada y el desierto canta en silencio, algunos aseguran sentirlo, un ritmo que surge desde lo profundo, el corazón de un Dios que nunca despertó. Arqueólogos lo han buscado, sacerdotes lo han rezado, poetas lo han soñado, pero nadie ha encontrado el lugar. Sin embargo, la leyenda perdura,
susurrada por los que vagan por Giza al anochecer, existe una tumba que sueña con el amanecer. Todo comienza con una puerta que nadie recuerda haber abierto. Un pasaje desciende en espiral, tallado en piedra caliza lisa, sus paredes perfumadas con mirra y polvo. Cada paso emite una nota demasiado baja para el oído, pero pesada para el alma. La luz de la antorcha tiembla sobre los grabados, estrellas, ojos y manos que se alzan, como si la piedra misma deseara volver a ver el sol. Al final del descenso yace la cámara. No hay sarcófago aquí, solo una figura de oro y granito sobre un pedestal de basalto negro, con los ojos cerrados y los labios apenas entreabiertos. La figura no tiene nombre, ni corona. Algunos dicen que no es un faraón, sino la personificación de la luz misma, un dios esculpido para dormir hasta que regrese la primera mañana verdadera del mundo. El aire es fresco, pesado con algo parecido a la reverencia. El viajero se arrodilla junto a la figura y acaricia la inscripción tenue en el pedestal: aquel que espera el segundo amanecer despertará al sol. Las letras brillan débilmente, como si una luz interior, ya ajena al mundo superior, las sostuviera aún vivas. Afuera, la noche se extiende infinita. Pero dentro, hay movimiento. Las paredes laten suavemente y el techo parece respirar, como un pecho que se expande en ritmo lento. El viajero también lo siente, un latido compartido, la misma resonancia profunda que una vez recorrió los pasillos de las pirámides cuando los cánticos unían el aliento humano con el tiempo divino. A lo lejos, gotea agua. El sonido parece antiguo, como si viniera de una era anterior al desierto, cuando esta tierra era mar y las estrellas estaban más cerca. El viajero levanta la antorcha y descubre formas en los muros, pinturas desvaídas de sacerdotes sosteniendo espejos que reflejan la luz solar dentro de la cámara. No lloran, observan. Sus rostros son serenos, sus gestos seguros, como si creyeran que el propio sol dormía allí. Y tal vez así sea. Porque en ese instante, cuando la llama se inclina hacia la figura dorada, un brillo titila tras los párpados de piedra. No es un resplandor, solo una insinuación de luz, como el amanecer visto entre la niebla. El aire vibra, y el viajero siente calor expandirse, suave como un aliento. Luego, silencio. El resplandor se apaga, dejando solo el eco de su promesa. Algunos creen que la cámara no fue construida para la muerte, sino para la memoria, un recipiente que preserva la vibración de la creación, el sonido que dio origen a la luz. Otros susurran que los sacerdotes encerraron al Dios para impedir que el mundo ardiera demasiado pronto, que el desierto mismo fue colocado como un velo sobre el fuego dormido. El viajero se incorpora, sabiendo que no hallará prueba alguna. El amanecer pertenece al misterio. Apaga la antorcha, dejando que la última brasa muera en el aire frío. Por un instante, todo es oscuridad, y en esa oscuridad, el ritmo tenue continúa, paciente, eterno. Cuando regresa a la superficie, las estrellas se desvanecen. La primera línea de luz toca el horizonte, y la sombra de la esfinge se alarga, silenciosa. En algún lugar bajo sus garras, la tumba vuelve a respirar, soñando con un amanecer que aún no ha llegado, pero que, algún día, se alzará. Quizás eso sea todo lo que la fe ha sido siempre, no la certeza de que la luz volverá, sino la voluntad de esperarla en la oscuridad. Hay bibliotecas que guardan libros, y otras que guardan silencio. Bajo las arenas de Saqqara, el desierto esconde la segunda. Se dice que, en algún lugar bajo la necrópolis, existe una cámara no destinada a los vivos, un santuario donde el conocimiento no se escribía, sino que se recordaba, registrado en luz en lugar de tinta. La leyenda la llama el archivo del aliento. Textos antiguos insinúan su existencia, un templo dedicado no a un dios, sino a la memoria misma. Algunos fragmentos hallados cerca de la pirámide escalonada describen estanterías de alabastro que brillaban al ser tocadas, y esferas de cristal que contenían voces. Los eruditos lo descartaron como mito, una exageración poética de la sabiduría de Tot. Pero cuando el viento recorre los corredores de las tumbas por la noche, el sonido se asemeja al de páginas invisibles pasándose, un suspiro suave sobre la piedra. Todo comienza con un susurro.
Un viajero desciende por un pasaje oculto bajo escombros antiguos, guiado por una luz tenue que parece surgir del suelo mismo. El polvo gira en remolinos, movido por manos invisibles. Al llegar al final, no encuentra una puerta, sino una cortina de polvo de cuarzo, luminosa, suavemente brillante. La atraviesa. Dentro, hay una oscuridad que resplandece. La cámara se abre a su alrededor como el interior de un cristal inmenso, sus muros lisos y fríos al tacto. En su centro se alza un pedestal, y sobre él reposa lo que parece una esfera de piedra translúcida. Pulsa débilmente, como si respirara. Cuando su mano roza su superficie, el silencio se quiebra, y un murmullo llena el aire, como miles de voces susurrando desde lejos. No logra distinguir palabras, solo el tono, reverente, melancólico, paciente. El resplandor de la esfera se intensifica, proyectando sombras delicadas sobre las paredes. Dentro de ellas surgen formas, templos elevándose entre las aguas del Nilo, escribas trazando líneas de fuego en lugar de tinta, estrellas flotando como semillas sobre la oscuridad del río. La esfera no muestra imágenes, sino la memoria misma, el aliento de las civilizaciones exhalado hacia la eternidad. El viajero comprende que este lugar no fue construido para guardar pergaminos, sino para conservar entendimiento. Una memoria que ningún deterioro podía tocar, ningún fuego podía destruir. Cada destello de luz que ve es un pensamiento suspendido en el tiempo, el eco de las ideas que un día sostuvieron imperios. Pero mientras observa, el brillo comienza a apagarse. Los susurros se disuelven, cayendo como arena a través de un vidrio. Una sola voz se eleva sobre las demás, serena, femenina, antigua. Dice solo una frase, en un idioma que no necesita traducción. Todo lo que se recuerda, ¿algún día de dormir? Entonces la cámara se oscurece. La luz se retira, absorbida por las paredes. La esfera se apaga hasta volverse piedra pálida, inerte, sin vida. El viajero permanece quieto, sintiendo que el recinto acaba de exhalar su último aliento. Deja la esfera donde está y asciende lentamente. El aire exterior le parece distinto, más liviano, más vacío. Afuera, el viento del desierto se desliza suavemente, llevando consigo un sonido como un suspiro, o tal vez como el paso de una página. Quizás la biblioteca aún respira, solo más despacio de lo que podemos oír. Quizás cada grano de arena en Saqqara conserva un fragmento de su luz, viajando de era en era, esperando ser leído otra vez cuando el mundo aprenda a escuchar. Mucho antes de que el Nilo encontrara su cauce, otro río susurraba bajo el desierto. No corría sobre la superficie, sino a través de los huesos de la tierra, una corriente invisible que serpenteaba entre las venas de piedra caliza bajo Giza y Saqqara. Los antiguos lo llamaban la corriente subterránea de la vida, y creían que transportaba el primer aliento de la creación, aún en movimiento, aún vivo. Todo comienza con un sonido, un goteo lejano, profundo, que resuena entre pasillos vacíos esculpidos por el tiempo mismo. El viajero lo sigue a través de un corredor más antiguo que las dinastías, sus muros suaves por la erosión y el salitre. El aire es fresco y dulce, con sabor a minerales y memoria. Siente humedad en las yemas de los dedos, el fantasma de un río que no debería existir. A la luz de la antorcha, ve leves ondulaciones grabadas en la piedra caliza, no talladas, sino fosilizadas. Se mueven como olas detenidas, como si la roca hubiera recordado al mar. Los científicos podrían llamarlo evidencia geológica, restos de un océano desaparecido hace millones de años. Pero el viajero percibe algo más profundo, un ritmo, un pulso, el eco de algo sagrado. Desciende más. El sonido del agua se vuelve más claro, suave, melódico, casi como una respiración. Al final del pasaje, entra en una cámara hueca donde gotas caen del techo hacia una piscina del color de la luz lunar. El agua brilla débilmente, centelleando con una luz suspendida. Parece moverse incluso cuando está quieta, como si el reflejo tuviera vida propia. Se arrodilla junto a ella. La superficie tiembla, no por el aire, sino por una resonancia, una vibración bajo la tierra. Cuando sumerge la mano, las ondas no se expanden hacia afuera, se contraen hacia el centro.
El agua se mueve contra su toque, tirando suavemente, como un latido invertido. Las inscripciones en las paredes relatan fragmentos de un mito olvidado, que antes del primer amanecer, los dioses vertieron luz en las profundidades de la tierra para despertarla, un río de estrellas que fluyó bajo la piedra. Y cada gota que hoy toca el Nilo es, dicen, un recuerdo de esa corriente oculta, que aún fluye en silencio, invisible pero eterna. El viajero escucha. Comprende que lo que oye no es solo el goteo del agua, es el ritmo del planeta mismo. Un pulso lento, interminable. Lo siente en los huesos, en la antorcha, en el silencio. La línea entre él y la tierra se disuelve, como si el río fluyera ahora a través de su cuerpo. El tiempo se diluye. La llama se suaviza. La piscina parece brillar más, o quizás sus ojos se acostumbran a la penumbra. Cree ver formas dentro del agua, ciudades de cristal, torres de coral, procesiones de seres luminosos llevando urnas de luz por corredores de piedra. No son visiones, sino recuerdos, el sueño del mundo antes de nacer. Cuando por fin se levanta, el goteo ha cesado. El aire está inmóvil. El río, si alguna vez existió, ha vuelto a guardar silencio, oculto bajo su velo de piedra. Pero aún siente su pulso en el pecho, como si hubiera dejado algo en su interior. Asciende en silencio, dejando solo el resplandor suave del agua en la oscuridad. Arriba, el viento se desliza por el desierto, trayendo un frescor casi vivo. Quizá sea el río respirando a través de las grietas. Quizá nunca dejó de fluir, solo cambió de forma. Y mientras el viajero camina hacia la noche, la arena bajo sus pies se siente ligeramente húmeda. Algunos ríos, al parecer, no terminan. Solo aprenden a soñar bajo el mundo. En el borde del altiplano de Saqqara, donde el desierto se une al viento susurrante, se alza una ruina que canta cuando nadie habla. Tiene muchos nombres: el templo del aliento, la casa del aire, el himno silencioso. Los arqueólogos han encontrado poco más que fragmentos de columnas de piedra caliza talladas con hendiduras que atrapan el viento. Pero al caer la tarde, cuando el aire se enfría y las dunas se mueven, esas columnas cantan. Todo comienza con el tono más tenue, una nota tan baja que tiembla más de lo que suena. El viajero se detiene, escuchando. El zumbido crece, se mezcla con el viento en capas. No es música como la conocemos, sino resonancia, una conversación entre el aire y la piedra. Los antiguos creían que era la voz de Tot, el escriba de los dioses, hablando a través de los elementos. Algunos textos del período polemaico mencionan un templo que respira el cosmos, una estructura creada no para adorar con palabras, sino con vibración. El viajero camina entre los pilares rotos. Cada uno parece vivo, el viento deslizándose por sus ranuras produce tonos de distinta altura. Juntos forman acordes que suben y bajan como la marea. Cierra los ojos, y el sonido lo envuelve, suave, sagrado, inmenso. En la calma entre ráfagas, casi puede oír el ritmo de sus propios pulmones uniéndose a la melodía. El límite entre su respiración y la del templo desaparece. El aire exhalado de su cuerpo entra en las columnas y regresa transformado, antiguo. Por un instante, siente que no respira solo, la tierra respira con él. El suelo tiembla levemente. La arena se desliza sobre el mármol, formando espirales diminutas que laten al compás de la canción del viento. El viajero comprende que el templo nunca fue pensado para multitudes ni para ofrendas, era un instrumento. Los sacerdotes que lo construyeron comprendían lo invisible. Tallaron la piedra para hablar el mismo idioma que las estrellas, un idioma de vibración, de frecuencia, de aliento. Recuerda lo que escribió Plutarco sobre los ritos egipcios, que los sumos sacerdotes inhalaban el aire de los santuarios para participar de la esencia divina. Tal vez aquí no respiraban incienso ni oración, sino la resonancia del universo mismo. La noche desciende y las estrellas surgen, débiles al principio, luego claras, esparciéndose como polvo de plata sobre el cielo. El viento cambia de dirección y el tono del templo se profundiza, un zumbido suave que parece atraer la luz hacia la tierra. Cada nota persiste, entrelazándose entre las columnas,
resonando mucho después de que el aire se haya ido. El viajero se tiende en el suelo de piedra, mirando hacia arriba a través de lo que queda del techo, un círculo abierto que enmarca el cielo. Siente cada inhalación reflejada arriba, las estrellas expandiéndose y contrayéndose con su pecho. El sonido se eleva de nuevo, envolviéndolo en capas de calma luminosa. Quizás así oraban los antiguos, no con palabras, sino con alientos que se unían al pulso del cosmos. El silencio entre las notas se convierte en el sonido más sagrado de todos, la pausa entre la creación y su eco. El viento cesa. El templo queda quieto. Pero el zumbido persiste, leve, suspendido en el aire, como un recuerdo que se niega a morir. El viajero se incorpora, sintiéndose liviano, su corazón sincronizado con algo vasto e invisible. Se aleja sin mirar atrás. Tras él, las ruinas brillan a la luz de la luna, cada columna vibrando suavemente, viva con música invisible. En algún lugar profundo del desierto, el viento exhala una vez más. Y por un instante, la tierra respira. Su nombre ha sido borrado de toda tablilla, de toda tumba, de todo suspiro de la historia oficial. Pero su imagen permanece, una mujer de mando silencioso, tallada en piedra caliza con ojos que no miran hacia afuera, sino hacia adentro, como si observaran los siglos pasar a través de su alma. Solo se la conoce como la reina que esperó. Se dice que su reinado fue breve, un susurro entre dinastías. Su pueblo desapareció, su palacio fue enterrado, su retrato oculto en una tumba sellada 2 veces, una por los constructores, otra por el miedo. Sin embargo, la leyenda afirma que se negó a morir. Enterraron su cuerpo, pero no su memoria. Su silencio perduró, más profundo que la piedra. El viajero encuentra su imagen al anochecer, tallada en un muro de las catacumbas bajo Dazur. La luz de la antorcha danza sobre su rostro, sereno, simétrico, vivo. Alrededor de su cabeza quedan rastros de pigmento azul, el color con que los antiguos representaban a los dioses. Bajo el grabado, solo una inscripción sobrevive. Aquella que no habló con nadie, y por eso escuchó a los dioses. Se arrodilla ante ella, sintiendo una quietud extraña en el aire. El corredor parece contener la respiración. No hay jeroglíficos de sirvientes, ni registros de batallas o procesiones. Solo ella, sola, una reina sin reino, recordada solo por el silencio. Algunos dicen que desafió a su esposo, un rey obsesionado con la inmortalidad. Cuando él ordenó construir su tumba como reflejo del cielo, ella mandó construir la suya como reflejo del vacío, un lugar no de ascensión, sino de retorno. Donde él buscó eternidad, ella buscó disolución. Se dice que ordenó borrar su nombre para que ningún dios pudiera invocarla jamás. Pero aún permanece, paciente e invisible, como un suspiro atrapado bajo la superficie del tiempo.